una noticia antes de hablar de los bulos económicos, que es lo que más salseo genera. Queda por hablar de una noticia que es bastante llamativa, porque va a tener relevancia dentro de unos cuantos meses, si no semanas, y porque también ha generado ciertos bulos económicos que aquí, como os comento, trataré de refutar. La noticia a la que me refiero es esta. Yolanda Díaz abre la puerta a aumentar las indemnizaciones por despido improcedente porque textualmente es demasiado barato. Aquí tenemos que contextualizar todo esto. Y es que no olvidemos que esta reforma laboral que entró en vigor en el año 2022, la última, la de Yolanda Díaz, tocó muchísimas cosas, pero hubo algo que no se tocó a pesar de que era una reivindicación clara de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Que era la indemnización por despido improcedente, que Rajoy la bajó a 33 días, estaba en 45 días y lo bajó a 33 días, ¿no? Por cada año trabajado solo te pagan 33 días en vez de 45 como marcaba la legislación anterior al gobierno de Rajoy. Entonces, eso no se tocó en su día directamente porque el PSOE no quiso, ¿vale? El PSOE puso una línea roja, esto lo sé por fuentes internas de la negociación entre Unidas Podemos y PSOE, y el PSOE puso una línea roja y dijo, esto no se toca, porque quería complacer a la patronal, porque se ha creído la milonga de que elevar el coste del despido es peor para la economía, por lo que sea, pero el PSOE no quiso. Entonces, ahora que estamos cerca de pues, las campañas electorales y de convocatorias electorales, parece lógico, parece razonable que se vuelva a sacar el tema, aunque sea para poner a cada uno en su sitio, para que sea que el PSOE se tenga que retratar. Yo entiendo que las cosas van por ahí y este tipo de declaraciones van por ahí. No sé, y tampoco creo que vaya a haber un cambio fundamental en esta cuestión en poco tiempo, pero en cualquier caso está ahí y nos da pie para hablar de ello, para analizarlo y también para derrumbar mitos económicos y bulos de la derecha. Fijaos, para que quede clarísimo, pongo aquí esto y que se entienda que hay dos tipos de despido, básicamente. Están los despidos objetivos, que serían aquellos que le dan la razón al empresario, ¿no? El empresario dice, oye, me va muy mal la empresa, estoy teniendo pérdidas, así que está justificado que te pueda despedir. Y en este caso de despido objetivo, o también llamado despido procedente, la indemnización es más baja, sobre todo después de las reformas laborales que hemos vivido, ¿no? Pero está en 20 días, por cada año que hayas trabajado te van a pagar 20 días, con cierto límite, por supuesto, ¿no? Entonces, ese despido, como os digo, es el justo, el que también se llama justo, como bueno, pues por causas económicas, porque la empresa le vaya muy mal, o por lo que sea, desde luego puede ocurrir también que sea porque el trabajador no dé palo al agua o falte mucho al centro de trabajo. Entonces, en esos casos también se permite despidos disciplinarios en los que tiene totalmente la razón, según su visión, la empresa y entonces ni siquiera tiene que indemnizar. Pero básicamente nos quedamos con que el despido objetivo es cuando la empresa tiene razón, tiene argumentos de peso para despedir, y el despido improcedente es cuando no los tiene. Cuando está echando a la gente básicamente por la cara, porque no puede demostrar que haya una razón de fondo, porque no puede justificar que le vaya mal a la empresa. Cuando se echa al trabajador, pues porque te cae mal o porque quieres meter a un conocido, un amigo en tu empresa, por lo que sea. En esos casos, la indemnización es superior. Antes era 45 días, ¿no? Te pagaban por cada año trabajado 45 días y ahora solo 33 días. Este es el que ha señalado Yolanda Díaz. Dice, este despido es demasiado barato. La empresa puede despedir cuando quiera, de forma libre, sin argumentar, sin justificar a cualquier trabajador o trabajadora y solo va a pagar 33 días por año trabajado. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de verdad es barato? ¿O cuál ha sido la evolución? Y aquí os traigo un gráfico elaborado con datos oficiales. Esto aquí lo tenéis, ahora paso a esa noticia. Y es que, fijaos, antes del año 1994, el indicador de la OCDE para medir esto, que bueno, es un indicador que no solo tiene en cuenta el coste del despido, sino también las causas que lo originan. Ya os estaba diciendo que dependiendo de las causas a las que se acoja, pues va a tener un despido más alto o más bajo. Entonces,
si la reforma te permite, la legislación laboral te permite despedir a la gente acogiéndote a cualquier causa, pues entonces eso es muy poca protección para los trabajadores. La reforma laboral del Ministerio de Trabajo del año 2022 lo que pretendió fue, y lo logró, es reducir las causas por las cuales acabas despidiendo a alguien, ¿vale? Entonces eso también te da mayor protección, aunque no te estén pagando más cuando te despidan, ¿no? Pero esto es otro tipo de otorgar protección a los trabajadores. Entonces, en 1924 se redujo muchísimo, se abarató el despido y, como digo, se desprotegió muchísimo a los trabajadores. Luego la reforma de 2010 de Zapatero también, y la reforma de 2012 de Rajoy todavía más. Es un indicador, como os digo, que intenta medir la protección de los trabajadores. Entonces, cuando baja es que tienen menos protección los trabajadores. En el año 2019 aumentó porque hubo un nuevo gobierno y se pactó eso para una cuestión muy específica del despido en la que no me interesa meter. Pero aquí veis, la evolución ha sido abaratar el despido, desproteger a la gente trabajadora. ¿Y cómo estamos en comparación con otros países? Pues con este mismo indicador de la OCDE, datos oficiales para el año 2019, que son los últimos disponibles, tenemos que España está por debajo de la media. O sea, los trabajadores españoles están más desprotegidos que la media de la OCDE, que no es la Unión Europea. La OCDE, para que no lo tenga en mente, es el grupo de los países más industrializados en los que hay algunos que están muy lejos de ser desarrollados en términos de bienestar, como Turquía, o yo qué sé, o ahí tenéis, ¿no? Algunos más por ahí, o Israel, o México, ¿vale? Son países que no están tan desarrollados como España, al menos en términos económicos, ni de estado del bienestar. Por lo tanto, España tiene bastante desprotegido a sus trabajadores, está por debajo de la media y muy lejos de Países Bajos, de República Checa, de Portugal, que es un país muy cercano al nuestro, que tiene un mercado laboral parecido, idiosincrasia parecida, tejido empresarial parecido. Entonces, Yolanda Díaz tiene razón cuando dice que el despido es barato en España, porque se ha ido abaratando durante mucho tiempo y se ha desprotegido durante mucho tiempo a los trabajadores. Traía por aquí esta noticia de que hay una proposición de ley que ha sacado Esquerra Republicana y que Unidas Podemos pues ha dicho que votará a favor, y es recuperar pues ese coste del despido. Coste de despido que recordad que es ni más ni menos que mayor coste laboral, pasarlo en esta proposición de 33 a 45 días. Pero no perdamos de vista un poco lo que comentaba. Por un lado, la reforma laboral de 2022 redujo el número de causas que te permiten despedir al trabajador, con lo cual estás protegiendo al trabajador aunque no estés elevando el coste del despido. Y por otro lado, súper importante, si nosotros estamos haciendo comparaciones con otros países, por ejemplo, los Países Bajos, el coste del despido no es ni más ni menos que otro coste laboral. Es decir, en los Países Bajos el coste del despido es muy elevado. O voy a irme a otro lo contrario, por ejemplo, a ver, en Reino Unido o en Japón el coste del despido es bajo, y sobre todo en comparación con España, pero es que luego paga mucho más por su trabajo, por sus salarios, ¿no? Entonces, tened en cuenta que un empresario podría preferir, como en España, pagar muy poco salario y luego que a lo mejor el coste del despido le sea muy elevado, a pagar salarios elevados durante todos los meses y luego que el coste del despido sea menor. Porque en realidad el coste laboral es muy elevado en comparación con otros, ¿no? Con otros países cuando se toma esa panorámica completa. Entonces, os voy a contar ahora qué me ocurrió a mí de cara a un bulo económico que reconocí por parte del economista y que de hecho me ayudó Daniel Lacalle a resolverlo, porque fijaos que creo que tiene más interés contarlo de esta forma, ¿eh? Yo os podría simplemente contar cuál es el bulo económico y cuál es la refutación que se le puede dar, pero me parece mucho más interesante contaros cómo lo viví yo, porque creo que es bastante gracioso, ¿eh? Fijaos, yo lo que vi es una noticia de eleconomista.es en el que se titula lo siguiente: España tiene el coste del despido más elevado de la Unión Europea. Y claro, a mí, bueno, viniendo del Economista, pues te puedes imaginar cualquier titular, ¿no? Pero la realidad es que a mí me chocó, simplemente porque había estado viendo un poco pues, los datos que acabo de ofrecer, ¿no? Entonces, fijaos que yo, pues, de forma más o menos educada, sin meterme en berenjenales, le dije, oye, a los del Economista, no sé de dónde sacáis los datos,
porque no habéis puesto fuente, pusieron el nombre de los autores de un documento de la OCDE que habían consultado, pero ningún link, ¿no? Era como que no querían que uno pudiese acceder a ese informe para poder echarle un vistazo. Así que lo que hice fue decir, oye, pues yo la verdad es que no sé dónde habéis sacado los datos, no los encuentro, juro que los busqué antes de esa documentación. Y le dije, pero yo la verdad que los datos oficiales que manejo revelan que España tiene un coste de despido o una protección inferior a la OCDE y al resto de países. Y fijaos, ¿quién me contestó? Daniel Lacalle, que yo no lo había mencionado en absoluto, y dijo lo siguiente. Sí, España sí tiene uno de los costes de despido más elevados de la OCDE y Europa, y luego ya con sus insultos varios y tal, bueno, no se lee ni lo que cita, etcétera, etcétera. Fijaos que tampoco ofrece un link del estudio, como dando a entender o dando a pensar que tampoco quiere que veamos el estudio, pero en ese gráfico y en ese título yo ya pude acceder al documento. Entonces dije, voy a investigar de dónde salen estos datos y por qué. ¿Por qué, según el economista, es uno de los costes más elevados de la Unión Europea, ¿no? Y lo que me di cuenta es que aquí tenéis el gráfico del economista, que aquí tenéis el título España a la cabeza de la OCDE por coste de despido, ¿no? Y luego ahí se ve cómo está el tercero, que tampoco es que esté a la cabeza, está el tercero de todos ellos. Y el gráfico es exactamente igual que este, de ese documento de la OCDE, que me había facilitado Daniel Lacalle, sin querer, imagino, en el que, fijaos en el título se habla de la severidad en el pago en el caso de un despido justo, y lo tenéis subrayado para que podáis ver lo que yo os comentaba. Recordad, Yolanda Díaz había hablado de encarecer el coste del despido improcedente, no el del despido objetivo. Entonces lo que hace el economista es contestar a Yolanda Díaz diciendo que se equivoca, que en realidad el coste no es muy barato, utilizando el gráfico de otro tipo de despido, el procedente, el objetivo, el justo, sin decirlo, porque fijaos aquí en el titular, España a la cabeza de la OCDE por coste de despido. No dice que sea el coste de despido procedente. Eso es una omisión deliberada, eso es una omisión aposta, porque fijaos en el gráfico original viene claramente que es el despido objetivo, que de ese no se ha hablado. De ese no se ha hablado, ni Yolanda Díaz ha hablado ni nada. Eso es una manipulación de libro para engañar a la gente. Y por eso no ofrecían el link, para que la gente no se ponga a buscar a ver de qué tipo de gráfico y de despido está hablando. Pero yo, por suerte, porque Daniel Lacalle me hizo el favor sin darse cuenta, me facilitó el link y pude desvelar este bulo, ¿eh? Fijaos que Daniel Lacalle, que se pensaba que iba a estar echando un capote al economista, lo que hizo fue precisamente lo contrario, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.